conferencia de hoy es la tercera dentro del curso de Filosofía del Arte. Ya por título general, porque tiene un título muy largo, pero como título general es, es Belleza salvífica en el antiguo Extremo Oriente. En realidad voy a intentar centrar la mirada en la relación mística, religiosa, civilizacional que ha existido, existió y sigue existiendo quizás en dos lugares, dos maravillosas civilizaciones que son China y Japón. Entonces, os decía que es importante porque se lo voy a dedicar a mi madre. Esta conferencia, mi madre falleció hace unos años. Mi madre obtuvo el título de maestra, fue maestra en Japón, maestra de Ikebana. Por tanto, tuve el privilegio, mi hermano y yo, bueno, y mi padre, y mucha gente, tuvimos el privilegio de vivir aquí en Madrid, en España, de vivir una rutina, por así decirlo, sublime, puesto que mi madre nos obsequiaba casi a diario con construcciones florales, con los ikebanas. No sé si los conocéis, bueno, es una especie de ramos, bueno, de construcciones que forman parte de la tradición, ahora explicaré, de la tradición budista japonesa, sobre todo a partir del siglo XVI, tiene una componente espiritual muy importante, sobre todo porque es el camino de las flores, ¿no? Es un camino espiritual donde se sintetizaba, digamos, la potencia, digamos, era un lugar de encuentro entre la potencia estética del ser humano y la potencia estética de la naturaleza. Por tanto, ese privilegio, mira, que nos tocó vivir gracias a mi madre, que tuvo la sensibilidad y el estudio y terminó yendo a Japón y obteniendo su título de maestra de Ikebana. Entonces, por tanto, Japón, digamos que fue en mi infancia, en mi adolescencia y más adelante, digamos, muy presente, por también las amigas de mi madre, amigos tal, pues Japón estaba muy ahí, ¿no? En mi casa. Entonces, decir que una aproximación a la estética, a la belleza salvífica en estas civilizaciones, pues es irnos a zonas que nos pueden aportar muchas perspectivas. En general, quizá desde el punto de vista puramente filosófico, punto de vista, es la pregunta de cómo es posible que la belleza salve, ¿no? Si es que el título tiene sentido. Yo creo que lo tiene y mucho. Entonces, quería traeros también alguna experiencia personal. Habréis tenido vosotros también experiencias de estas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, a lo mejor 30 años, no tanto, a lo mejor 25 años, en Cádiz, recuerdo, estoy en un momento muy malo, y de pronto estaba ya ahogado en mis propias nubes y demonios y de todo, y de pronto, curiosamente, simplemente, sin darme cuenta, me puse a mirar unas ramas, está tumbado yo en la arena, en la arena, bueno, por ahí tirado, y vi unas ramas de un árbol contra la luz, el sol, y simplemente como si fuera una especie de aspiradora, ¿cómo llaman? Una grúa como que te succiona el alma, ¿no? Simplemente, y sales como... y simplemente por la belleza que tenía esa simplicidad. Por tanto, claro, la pregunta que nos hacemos es ¿dónde estamos? ¿Por qué pasa eso? De verdad, es una pregunta que hay que pararse simplemente y contemplarla con serenidad intelectual, incluso con frialdad, sistémica, ¿no? Es decir, ¿cómo es que nos pasa eso? ¿Qué tiene? ¿Qué nos rodea? ¿Cómo es posible que de pronto haya
esas succiones. Entonces, yo lo que voy a intentar compartir con vosotros es la sensación casi elevada al estatus de convicción de que nos envuelve precisamente la existencia humana con toda su sombra, todo su dolor, y todas sus maravillas. Eso todo, sobre nada, está envuelto en una especie de magma, una especie de belleza infinita. En realidad es donde estaríamos. Estaríamos envueltos en eso y, por así decirlo, esa belleza infinita, cuya contemplación directa sin duda nos mataría, nos aniquilaría, eso se cuela por todas las rendijas. A veces se cuela por las rendijas, se cuela por las rendijas y uno de pronto se da cuenta de que por muy doloroso el momento del argumento de la vida, por muy tal que uno esté, simplemente con mirar uno sale. Por tanto, nos vamos a ir ahí, la concepción de la belleza en el antiguo Extremo Oriente, que es como se me ocurrió llamarlo, Japón y China antiguo. La China actual yo me pierdo realmente, la China puramente desde el punto de vista económico quizá, comunista, no sé, no puedo entrar muy, pero sí esa China antigua. De hecho tenemos una alumna, una compañera vuestra, que es una profesora de historia china y sabe muchísimo. Yo no sé qué presencia hay de los ecos de la China antigua en la estética actual. Habrá muchísimos, no lo dudo, ¿no? Pero yo por eso tengo que irme a referencias antiguas. Yo en China no he estado, o sea que no. Entonces, bueno, vamos a ocuparnos de 3 textos y voy a hacer una última referencia al Ikebana. Como os he dicho, es una conferencia que quiero dedicar a mi madre, porque se queda aquí grabado, mi madre Julia, se llama Julia. Y también, según pasan los años, uno a veces no se da cuenta de los tesoros que le envuelven, ¿no? Parece que tiene que pasar el tiempo para darse cuenta, ¿no? Valorar lo que hay en el momento no es tan fácil. A mí me parecía normal llegar a casa con un adolescente que ya hay, y le parecía hasta un rollo lo que hacía mi madre, tan silenciosa, colocando las ramitas, las flores, dándole esa solemnidad. A mí lo único que me importaba era coger mi moto y salir por ahí a ver si podía ir a buscar a una chica o ir a, yo qué sé. Entonces, y uno no le da importancia, si me hago pasa, no le da importancia, pero sí es verdad que algo hay ¿cómo llamamos? Esa solemnidad, ese darle tanta importancia a cada instante, estar siempre insuflando de belleza a lo que sea. Ese tono, sin duda, aunque estés por ahí en épocas así más tan peculiares, ¿no? Como la adolescencia, no sé qué, pero sí es cierto que siempre impone, y la belleza siempre impone, ¿no? Entonces son 3 libros los que nos vamos a asomar o que vamos a intentar ver sus tesoros y sus aportaciones. Uno es un libro que creo que en las últimas, hay varias ya conferencias que lo habéis visto. Estuvimos con el de metafísica y también apareció. Bueno, pues como no todos estáis en todos los cursos, pues bueno, entonces el primero que nos vamos a ocupar y vamos a encontrar algunas joyas, creo, es La sabiduría como estética de Chantal Maillard, que ya lo he recomendado en varias ocasiones. La sabiduría como estética de Chantal Maillard, vamos a entrar ahora. Ahí hay una referencia a uno de los cuentos orientales de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, en su obra Cuentos orientales, hay uno, Cómo se salvó Wang Fo. Chantal Maillard hace referencia a esto, a este cuento antiguo, chino antiguo, que a su vez mete Marguerite Yourcenar en su obra maravillosa. Yo me basé una de mis novelas, El bosque de Albaricoques. El bosque de Albaricoques se basa también en ese cuento chino, nunca mejor dicho, Cómo se salvó Wang Fo. Y finalmente, otra vez,
los poemas japoneses a la muerte, que nos permitirá asomarnos, aunque sea brevemente, a Japón y su culto a la belleza, ¿no? Japón. Con Joel Hoffman, y ahí además vamos a darle una vuelta al tema de las personas fallecidas, los vínculos entre, pues eso, los hijos, los descendientes y los antepasados, el culto a los antepasados y las personas fallecidas, cómo está esto tratado en Japón, en general en todas las civilizaciones, lo cual tiene varios aspectos que tienen que ver con el arte, como podéis imaginar, y con la belleza. Y luego 4 referencias al Ikebana, que es el arte, estamos en un curso de filosofía del arte, el arte floral japonés, el camino de las flores. El camino de las flores, que más que flores es el camino, porque no, a veces era simplemente un palito, era simplemente una roca, así un palito y nada, un almendro o una flor de almendro. Eso es lo último, ¿no? que veremos, y espero que con eso nos venga o podamos detectar, aunque sea por un instante, el olor de la sutilidad, de la estética mística china japonesa, ¿no? Respecto del libro de Chantal Maillard, perdón, se me ha olvidado una cosa que quiero que tengáis antes también, unas claves. Me gustaría que lo que voy a presentar resuenen como 3 claves, que también van a estar mucho en otras conferencias, pero a mí me gustaría que en estas resuenen especialmente. Vamos a ver como claves, yo creo que hay una clave que se va a presentar, que es la belleza de lo que hay, es decir, la vía de la contemplación del tejido de Maya. Es decir, se va a empujar a mirar, se va a empujar a la experiencia directa del mundo. Y el mundo, digamos, esa tan denostada por algunas tradiciones materia, lo material, sin embargo, la contemplación de lo material se va a convertir en vía espiritual. También vamos a ver la salvación por la creación de mundos. Lo vamos a ver sobre todo en el curso en el cuento de Wang Fu, que se salva, un pintor chino se salva pintando un mar y una barca, y él se mete en la barca que ha pintado. Por tanto, vamos a ver también la salvación por la creación, no solo por la contemplación de lo creado, si es que es creado a la naturaleza y es el mundo o un río, sino la salvación por la creación. Eso lo vamos a ver en el cuento. Y luego vamos a ver también el arte metido en lo que vamos a llamar, a mí voy a querer llamar, creo que se puede denominar algo así como el arte del tránsito, o sea, el arte de la sublimación del paso entre mundos. Imaginemos que morir fuera cambiar de un mundo por otro, cambiar de una obra de arte por otra, saltar de un cuadro a otro. Pues ese salto, esa despedida, la gratitud, que son los poemas japoneses a la muerte, ese salto, pues vamos a ver, por tanto, y también el arte de como llamaríamos, el embellecimiento, aunque sea artificial, para algunos será artificial porque dirán, no, los fallecidos no viven en ningún mundo, no existe eso es una construcción que hacemos para soportar la muerte, lo que quieras, pero si es una construcción preciosa. Por tanto, el arte ahí metido, construyendo un hábitat, aunque sea ficticio, pero es un hábitat para los seres queridos. ¿Y qué te mueve? Te mueve el amor. Dirán algunos, no mueve el miedo. No, en este caso veréis cómo no es el miedo, es el amor. Porque lo que se crea, por lo menos en la tradición japonesa, es una obligación de atender a esas almas, ¿no?, que están ahí. O sea, es una responsabilidad, no se les está pidiendo, sino se les está dando. Bueno, entonces, vamos ya. Libro de Maillard, Chantal Maillard. Habla de la sabiduría como estética y pone subtítulo Confucianismo, Taoísmo y Budismo. Lo que hace Chantal Maillard es
unas breves explicaciones de las claves de estas tres corrientes, de estos tres, digamos, ríos, ¿no?, de ideas, de mitos, etcétera, que fluyen y forman, construyen quizá entre los tres pues el Geist, el espíritu de esta civilización. Ella, con precisión, dice que dos de ellos, como son el confucianismo y el taoísmo, son puramente chinos, y que el budismo es indio. Y es correcto. El budismo es una importación, como ya algunos os he explicado en alguna otra conferencia, ya sabéis. Bueno, pues viene a través de Bodhidharma, que pasa al Himalaya, y ahí, bueno, pues entra el budismo en China, y lo que pasa es que el budismo, cuando entra en China, tiene una mutación. Si pudiéramos atribuir si pudiéramos concebir virus angelicales, pues eso, si es que consideramos que es angelical el budismo, pues esa cosa muta en contacto con el alma, por así decirlo, china, y el mutar es un mutar hacia inmanencia, a renunciar a las grandes especulaciones intelectuales indias, propias de la India, del lenguaje sánscrito, védico, y se mete, bueno, y sus distintos, también la lengua pali, que está escrita, en la que están escritos los textos budistas. Entonces, este libro de Chantal Maillard, yo creo que no hay que considerarlo, no hay que medirlo por su relevancia académica, no es un estudio sesudo, a mi juicio. Yo tampoco soy un experto en esto, pero no lo vería como de un rigor académico extremo, no lo veo yo así, sino que está lleno, digamos, de intuiciones, de emociones y de un rigor muy aceptable, podríamos decir, ¿no? Y por tanto, ella pues se apoya, es una poeta, poetisa, lo que queráis, y filósofa que yo admiro mucho, pero evidentemente todo este magma de ideas, pues obviamente les aporta su propia vibración, sus propias ideas y sus propias, digamos, miradas, ¿no? Es más una obra de arte este libro, construido con elementos academicistas, pero no es un libro, no lo consideraría un libro académico, ¿no? Sin que por eso deje de tener un rigor más que medio alto, ¿no? Entonces, ella lo que ve es que señala que tanto el confucianismo, o sea, el confucianismo y el taoísmo, que serían las dos filosofías o religiones de China, serían algo así como antitéticas, habría un dualismo. Pues uno, el confucianismo, serían los dos lados del alma china. El confucianismo pues sería estatalismo, cumplimiento del deber social, pues eso, es la clase gobernante, lo sistémico, lo civilizacional. Lo otro, el taoísmo, ella lo pone pues con cierto rigor, pues ahí estaría más el individualismo, más la naturaleza, el ermitaño, el outsider. Yo no lo veo exactamente así, ya tenéis alguna conferencia mía de cuando nos ocupamos de esto, los que estuvisteis en el curso de filosofía de la política. Yo creo que son dos hábitats, pero muy regulados. Hay unos que son un hábitat más, digamos, del poblado, del estado artificial, si queréis, y los otros están en otra legislación, pues una legislación más cósmica, quieren armonizarse los taoístas con el cosmos, pero también quieren seguir la ley, quieren seguir el Tao. No veo el elemento libertad, no lo termino de ver. Sí veo que está, digamos, más expandido, podríamos decir, ¿no? Habla Chantal Maillard de que, bueno, que hay unas distorsiones mágicas en la línea taoísta. Yo no sostendría, no la apoyaría en eso de que la magia de los taoístas fuera distorsión. Yo creo que es lo propio del taoísmo, y de hecho pues tenéis los estudios de Kirkland y otros académicos que denuncian ese esfuerzo que se hace por parte de intelectuales europeos
de limpiar el taoísmo de todos esos elementos más inquietantes y más desparramados, ¿no? por las zonas de la magia y de lo así llamado superstición, ¿no? Entonces, sin embargo, fijaos, este aspecto de la sabiduría, esta especie de dualidad entre los... Ahora se habla mucho de los oficialistas, de la versión oficial, está pasando mucho con el tema de las vacunas, y habría como un sector de personas que se autoubicarían en una especie de lugar limpio de influencias, de medios de comunicación comprados, todas esas cosas. Yo aprovecho, ya que me ponéis delante de este foco verde microscópico, es bastante paradójico porque en esos sectores aparentemente liberados del poder y fuera del oficial y del Estado, sin embargo, serían como, viven en una especie de cápsulas de hierro interior, con una disciplina ideológica brutal, todo aquello que pueda, todo hecho o realidad que pueda atacar a sus dogmas sectarios. Y curiosamente parecería que viven en una especie de... son como ermitaños, incluso alguno puede estar viviendo en una casita por ahí perdida, una caravana o no sé dónde. Sin embargo, es todo lo contrario. Serían, a mi juicio, extraordinariamente confucianos, porque no tendrían, aunque tendrían abiertas las puertas de la cabaña, ¿no? De la selva o de donde esté o cada uno, tal. Sin embargo, las mentes, que es la clave, no es la caravana donde vivas o la tienda de campaña o el palacio, no, es la mente. Entonces es muy curioso porque les impediría precisamente esa libertad para moverse por todo fluyendo, ¿no? Con el Tao. Esto es una digresión que he hecho, pero me parecía oportuno. Cuidado con estos dualismos, ¿no? Del oficialista y no oficialista, que por otra parte no existe la versión oficial. No hay ningún sitio donde haya una versión, hay muchas versiones, ¿no? A veces las versiones que se autodenominan no oficiales son absolutamente dogmáticas y oficiales dentro de los ecosistemas mentales donde se ubican los conspiranoicos y todo esto, que viven en un mundo intramuros, aunque parece que están extramuros. Eso es una de las grandes paradojas, hay que estar muy atentos. Acordaos de Wittgenstein, hay que tener cuidado, eso es la filosofía. Cuidado con los hechizos del lenguaje, parecería, pero es lo contrario. Bueno, entonces, vuelvo de la digresión. Entonces, lo que sí que dice Chantal Maillard, que estas tres sabidurías, taoísmo, confucianismo y el budismo, compartirían, tendrían algo que las englobaría, que es el aspecto estético como vía de acceso a. Siempre se habla acceso a lo sagrado, acceso a la salvación. El título de la conferencia, belleza salvífica, estamos hablando. Es decir, todo esto lo compartirían. Y entonces, literalmente, dice Chantal Maillard, la sabiduría como el arte, apunta a un ámbito inviolable para el lenguaje. Parecería que eso de la sabiduría, eso del arte, está como señalando algo que el lenguaje, que no es accesible al lenguaje. Ahora que hemos entrado a Wittgenstein lo dice él mismo, ¿no? No se puede hablar. No se puede hablar, pero el hecho de que no se pueda hablar de algo, seguidme, yo creo que esto merece la pena ser considerado, el hecho de que no se pueda hablar de algo, ya da, el hecho de que esté diciendo que a eso no se llega con el lenguaje, ya estoy diciendo que hay un eso a lo que no se llega. Por lo tanto, estoy señalando lo que no puedo decir, pero estoy señalando. Estoy señalando un cielo que por otra parte va a estar en la experiencia inmediata. El cielo va a estar en la tierra, va a estar en la superficie porosa, digamos, de una farola en una ciudad, mirada profundamente, o en el cemento, o en una estrella, o en el colgante brillante que lleve un rapero
en el metro según le va dando la luz, ¿no? De pronto eso va a ser ubicuo. De hecho, el arte va a tener esa maravilla de que pinte o haga lo que haga o haga la foto que haga, parece que sublima cualquier cosa. Un bodegón, si lo pensáis, ¿qué hace? Pues lo que hace es poner un conejo muerto y 2 manzanas podridas, las pinta un maestro flamenco y vale millones, millones, millones de dólares. ¿Y qué ha hecho? Simplemente lo más nada, lo que toque ese pincel lo sublima. Esa es la vía de la estética. Y pues estamos en este curso que es de arte, que es de filosofía, y que apunta también, lógicamente, a lo divino, a lo místico, etc., ¿no? Y dice Chantal Maillard que el objeto trasciende siempre el signo. Esto es, según dice en esta tradición, el objeto trasciende el signo. Nunca la palabra luna o el concepto luna, nada, ni pintarla podrá con la luna, ¿no? Y por supuesto, o cualquier realidad. Y saber eso ya es saber que estamos siempre ante lo sublime, ¿no? Bueno, ya llegaremos a eso con Kant. Dice Chantal Maillard que ninguna civilización presenta tan claramente como la China los componentes y el origen estético de la eticidad, de la ética. Por tanto, señala también Chantal Maillard que esto de la estética, además, va a ser la raíz misma de la ética, que es otra de las tesis que vamos a intentar ir solidificando, ¿no?, a lo largo de las conferencias. Nada, ¿por qué? Porque al final la ética va a ser una forma de estética. Cuando se dice que eso está muy feo lo que has hecho, cuando se le dice a un niño, eso está muy feo lo que has hecho, se le está diciendo que la estética tiene una componente, la ética, comportamiento, tiene una raíz ética. Y dice Chantal Maillard, literal, estoy con citas suyas, belleza y bondad se unen aquí con firmeza, dicen en China, porque nunca pierden de vista el tercer término de la fórmula. O sea, belleza y bondad, belleza, bondad, se unen aquí con firmeza, porque nunca pierden de vista el tercer término de la fórmula, que es belleza, bondad y verdad. En la tríada platónica. Es decir, que según Chantal Maillard, que llegaremos, la famosa tríada platónica como la culminación de todo, que es la unión entre la verdad, la bondad, la belleza, todo lo mismo. Dice que en esta tradición, en estas tradiciones chinas, se estaría siendo consciente de que eso es así, de que todo va unido, es lo mismo, termina por ser lo mismo. Belleza, bondad, verdad. Verdad es que algo así como que la verdad siempre es la belleza y es la bondad. Se podría llegar al extremo de afirmar desde aquí que el ser, lo que está siendo, es todo eso, ¿no? Y verlo es la sabiduría. Bueno, uno de los temas curiosos que trata también en este libro Chantal Maillard, que estoy mirando el reloj todo el rato a ver si se me va a ir la olla y nos pasamos de tiempo. Bueno, uno de los temas que trata lo titula Los duendes hambrientos. Bueno, los duendes hambrientos. Los duendes hambrientos es cuando se ocupa, en su análisis de la antigua civilización china, se ocupa de lo que llama la piedad filial. La piedad filial es la idea de que los hijos se ocupan de cuidar el alma de los padres cuando han fallecido. Entonces, que se convierte algo así como un ritual, una labor, que la palabra obligación me parece que aquí no cabe muy bien, una devoción más que una obligación, ¿no?
Entonces, Chantal Maillard lo que destaca es que en la tradición china, en la concepción o en la metafísica china, si queréis, se distingue que el alma, o sea, que el ser humano tiene dos almas. Una sería el alma material y otra la espiritual. Una tiene que ver con la tierra, otra tiene que ver con el cielo. Y esto son metáforas. Porque hoy en día ya sabéis que no hay diferencia entre, o sea, cielo, tierra. Hablaríamos más de plano cósmico manifestado y lo no manifestado, no lo sé. Entonces, se distinguía, sobre todo a partir del siglo VI, se distinguía, también se hablaba del alma inteligente y el alma sensitiva. El alma inteligente volvería al fallecer, ese alma inteligente, ese alma, esa parte del fallecido que está ahí dándole vueltas y echando cálculos y pues eso, ¿no? Lo que hacemos a veces hacemos realidades, nos imaginamos realidades posibles, escenarios posibles para poder reaccionar, estamos calculando, protegiéndonos, una serie de análisis como si fuéramos una especie de satélite que está ahí. Ese tipo de, digamos, el intelecto, ¿no? A diferencia de la razón, el intelecto, que en alemán se llama Verstand, ¿no? El intelecto. Luego estaría la parte sensitiva, el alma sensitiva. Lo curioso es que el alma sensitiva, esa que está para sentir, esa parte del ser humano que solo está para eso, para percibir, para sentir, pero sin ninguna necesidad de que lo que vea o sienta o conozca lo utilice para nada, ya no hay inteligencia, no es el alma práctica que utiliza la inteligencia de una forma, digamos, instrumental, sino puramente, digamos, de acceso, pues ese tipo de alma, el alma sensitiva, sería la que va al cielo. Y es el alma del arte, va a ser esa parte la que la va a mover. Esa es la que asciende al cielo. Hombre, si es que hay un cielo, que sí, yo creo que sí. Hombre, habrá que llegar, a ver, habrá que percibir, ¿no? Habrá que gozar de esa obra maestra, ¿no? De no llegar a calcular y a medir, y etcétera, ¿no? Entonces, nadie se imagina en el cielo midiendo y calculando posibilidades para medrar, para que le vaya uno mejor, peor, ya está en el cielo, ¿no? Entonces sería una especie de cielo, se imagina uno como un lugar de plenitud estética, ¿no? Bueno, entonces va al cielo. Y se afirma que los muertos, las personas que han fallecido, dependen de los vivos. Un duende hambriento, claro, serían esas almas en pena, si no son atendidas, pues quedarían sin, en el tiempo de espera, hasta que se van al cielo, quedarían como perdidas, ¿no? Según la tradición china. Por lo tanto, hay que alimentarlas. Pero claro, esto es muy interesante. ¿Y con qué se alimenta? Con que si tendréis, me imagino, pues personas que han fallecido. Entonces, ¿cómo la alimentas? Pues la alimentas con una cosa básica, que es con el amor, que es una energía, es un concepto que se utiliza mucho, pero es muy, muy potente, ¿no? Así como que le envías, sacralizas su existencia todavía y fuera de lo visible. Parecería que entonces con eso se reza, se les atiende y eso llegaría a esos seres que ya son solo eso, y los chinos, por tanto, tienen esa preocupación, claro, de que al morir no tengan nadie quien les rece, quien les quiera, ¿no?
Bueno, también en la obra esta vais a encontrar una buena referencia a ese concepto filosófico chino crucial, que es el yin-yang. Tenéis en mis bailarinas lógicas, tenéis un artículo sobre el yin-yang. Describir la estructura de lo que hay como dual y girando. Es un giro, es una tensión de los opuestos. Está muy bien representado en una especie de rueda que va girando, lo blanco, lo negro. Ninguno de los dos lados es positivo. Lo que es positivo es la interacción. Por tanto, esa clave, y recordad el dibujo, el símbolo, el taititu, el dibujo que tiene en el lado blanco tiene un puntito negro y en el negro tiene un puntito blanco. Quiere decir que todos tienen dentro su contrario. Pero es que además dentro de ese puntito, a su vez, va a haber otro de lo contrario, del infinito. La estructura paradójica y de contrarios de la realidad como obra de arte, saber que es así, es ya un acceso a la sabiduría. Así es. Para que haya luz, tiene que haber sombra. Para que haya bondad, así, bueno, tiene que manifestarse lo contrario, la vida, la muerte, la soledad y el dolor, pues el amor, la unión, todo eso va girando y girando y girando, ¿no? Entonces, encontrar la lógica de los giros y aceptar de alguna forma esa tensión es uno de los grandes elementos. Creo que para mí personalmente casi a mí me parece que es la gran aportación de la sabiduría china a la humanidad. Y cómo es tratado en el I Ching, que es una de las obras que no he traído porque estamos en historia del arte, pero yo creo que no asustarse incluso uno mismo cuando ve girar la realidad, ¿no? Como el alma, ¿no? Por ejemplo, luego lo veremos con Nietzsche, las partes que tenemos apolíneas, dionisíacas, la sombra, la luz, pero es que eso es la condición humana, pero no solo la condición humana, sino que es además la condición de la estructura del cosmos. Eso va girando y girando, los cambios. Entonces, el sabio, digamos, aguanta ahí, ¿no? En la noche y en el día, la vida y la muerte, va ahí aguantando. Eso es un elemento estético fundamental y de hecho lo vais a ver en la pintura y en todo. Si no metes sombra en un cuadro, no hay forma de ver la luz. Bueno, en la quinta, esta obra, bueno, yo voy a terminar con esta obra. Esta obra tiene 5 partes o capítulos. En el quinto es específico, ya como específico, la estética, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena que os lea el poema que ella selecciona, que es un poema del siglo IV, de Tao Chien, y que da, creo, bastantes claves de la actitud estética de la civilización china. Y dice así: los años corren rápidos más allá del recuerdo. Es solemne la paz de esta dulce mañana. Me vestiré las túnicas para la primavera y me iré a las laderas de los montes del este. Una neblina cubre el arroyuelo que surca la colina, mas es solo un instante y pronto se disipa. Luego el viento del sur viene a peinar los campos donde nace el trigo nuevo. ¿Qué hace el poema? Claro, el poema lo que hace es la absoluta, es decir, sacraliza, convierte casi en un sacramento. No, convierte en un sacramento la normalidad más absoluta, la paz de una mañana, la presencia de la primavera, una neblina que dice cubre el arroyuelo,
pero es un instante, ya se va. Pues esa actitud de estar con una especie de obra de arte muy ligero, que se mueve, que tú te mueves en ella, silencio, calma, eso es un sabio, ¿de acuerdo? Según esta tradición china. Una especie de vía contemplativa, sacraliza la simpleza total. Bueno, les digo, un poco más allá, un poco más adelante de este poema, lo que incorpora Chantal Maillard es la referencia al cuento que os he dicho antes de cómo se salvó Wang Fo. Cuento que forma parte o recoge la escritora Marguerite Yourcenar en su obra Cuentos Orientales. Entonces, ahí la clave es la historia de un pintor que ya, digamos, que solo ve belleza en todo y que, por así decirlo, ya solo ve belleza y crea belleza, no hay otra cosa. Pero hay un momento en que el emperador manda matarle y él, bueno, pues se salva pintando un cuadro. No puedo entrar en muchas más cosas, tenéis el cuento ahí. Entonces dice, entonces, ¿por qué puede hacer esto? Dice Chantal Maillard, no se trata, como podría pensarse, de dar rienda suelta a la imaginación, cumpliendo en la fantasía lo deseado, ni tampoco de materializar lo imaginado, convirtiendo el espacio imaginado en espacio habitable. Se trata de comprender que el espíritu no distingue entre ambos reinos, que él es capaz de transitar por ambos porque cabalga el dragón. Cabalgar el dragón significa controlar la fuerza del universo. Hay una fuerza del universo, llamémosle la fuerza artística o imaginativa, entonces eso se cabalga, las fuerzas del universo. Significa controlar la fuerza del universo, armonizarse con ella, comprender la esencia de la vida más allá de las apariencias a las que da lugar la combinación de principios. Cabalgar el dragón es acceder a la sabiduría y con ella el proceder más genuino del artista. Entonces, bueno, se nos está, por así decirlo, ya se nos viene alguna de las claves, que también vendrá más adelante, que es qué se hace, qué hace el artista, qué estamos cabalgando. Entonces, el hecho de que el espíritu, ese ser, Dios si queréis, lo que sea, el creador, pueda asomarse a este mundo o a través de un pintor de este mundo saltar a otro mundo, eso es cabalgar el dragón. El dragón. Bueno, entonces, por último, Chantal Maillard, voy más o menos. Dedica unos párrafos al concepto del vacío en la sabiduría y en la estética china. Dice, el vacío es probablemente la noción más importante de la estética china. El vacío, estoy diciendo. Dice Chantal Maillard, los deseos ocupan la mente de tal forma que, con la atención volcada hacia sí mismo, el individuo es incapaz de procurarse dentro de sí un espacio para la recepción. La calma y la observación desinteresada son requisitos indispensables para llegar a ser artista. ¿Qué se está diciendo? Se está diciendo, se está dando cuenta de una realidad empírica o de una experiencia que probablemente habéis tenido todos. No hay forma de acceder o de ser vulnerable al estallido estético, al prodigio, al hechizo que nos envuelve estético y la belleza, si no hay un hueco, si no se calla, por así decirlo, la mente. ¿Lo habéis experimentado quizás? Darse un paseo
por un bosque o donde sea, sitios bellos que os parezca una playa, una montaña, lo que queráis, incluso una ciudad, ¿por qué no? Hay dos formas: llevar la radio mental puesta o silencio. Ocurre que cuando se está en silencio ocurre el prodigio el prodigio estético. Se percibe, se experimenta. Pero no solo eso, el propio artista por ejemplo, el propio artista en su proceso, por ejemplo, de pintar algo o de reproducir algo, tiene que dejar que ese algo le tome, por tanto se tiene que callar. Aquí, no obstante, se plantea un problema, que es el problema de la creatividad, que de alguna forma no sé si es un elemento muy presente en el arte chino, incluso el japonés, no lo sé. Desde luego, salvo por el tema de cabalgar el dragón, que ahí sí que el espíritu podría crear ese otro cuadro, aquí se está casi llamando a una contemplatio, a un silencio para ver lo divino que solo hay que callarse. De hecho, es muy útil, por ejemplo, para eso la meditación. Ir caminando, estar en un sitio en silencio, de pronto somos bombardeados por rincones nimios de la realidad que ni habíamos un reflejo, una luz. Ahora mismo donde estéis, mirad, si uno mira, se da cuenta, no lo sabía, estaba en una galería de arte, pero de arte impactante. Solo requiere silencio. Ese es el vacío al que se está refiriendo. De alguna forma el vacío, y a veces ese ruido mental también es una protección, es una actitud de protección, porque parecería que, como diríamos, habría una sospecha de que el exterior es hostil. Yo creo que no lo es, sino todo lo contrario. Bueno, entonces, ahora me paso ya al libro de los poemas japoneses a la muerte, que sabéis que va, a ver, el prólogo de Joel Hoffman y los comentarios. Bueno, aquí se está mostrando la tradición japonesa, la cultura japonesa. Son poemas, los poemas japoneses a la muerte son unos poemas, es una tradición japonesa cuando las personas se sentían, se sigue practicando, sentían que ya les llegaba la muerte. Imaginemos, venga, un caso típico, como el de mi madre, por ejemplo. Ya te han dicho, tienes un cáncer, te queda tanto tiempo, y la verdad es que se cumplió casi a rajatabla, increíblemente. Tal, pues tú ya sabes que dentro de 2 meses no vas a estar visible, ¿no? Y vas a morir, ¿no? Entonces, claro, la actitud, los poemas que se escribían de despedida a la muerte, esta tradición tiene muchas cosas muy interesantes. Primero, es porque es una actitud de paz, hay una serenidad ante la certeza de la próxima muerte. No hay rabia. Una vez que se ha superado, digamos, el shock, ¿no?, de que uno va a morir. Entonces, normalmente lo que encontraréis, y podéis leerlos, hay de todo, ¿no? Hay incluso sarcásticos, pero los hay que son en general de gratitud y algo así como de dar las últimas pinceladas de belleza antes de irme de esta obra de arte y entrar en otra cosa. Empezaron siendo escritos, sobre todo es a partir del siglo XVI, cuando ya son prácticamente todas las clases sociales o todas las castas o estamentos japoneses que lo practican. Al principio, sobre todo, eran monjes, sacerdotes, soldados, que forman parte, igual que las castas indias, son los más alternativos a lo normal. Normalmente eran los monjes, los soldados, ¿no? Los guerreros por esa constante preparación para morir, ¿no? Esa cosa de la casta esa de los soldados, de donde salieron las Upanishad, por cierto, de la casta de los soldados. Entonces, en realidad, lo que se está presuponiendo también es que existe después de la muerte hay un llegar a algo. En la tradición japonesa
ha habido varias creencias, pero la que más ha subsistido es la creencia de que se va a las montañas. Las montañas se suponen habitadas, son las moradas de los dioses. Entonces, sería el lugar donde van donde van las personas que han fallecido. Curiosamente, tanto mi padre como mi madre, las cenizas fueron llevadas a unas montañas, sitio que ellos amaban profundamente, y de alguna forma también se llevaron flores. Todo en esta concepción, siempre lo decían, tanto mi padre como mi madre siempre decían que desde luego si ellos habían que con todo el respeto y maravilla de las catedrales y maravillas de las iglesias románicas, tal, pero donde de verdad habían visto templos, ellos decían que era en la montaña, lo cual, bueno, pues esto de la montaña, no el caso de mi padre no tenía ningún vínculo con Japón, pero vamos, ellos sí sentían la montaña como un lugar sagrado. Y entonces, bueno, la idea de que las personas fallecen y se van ahí, lugares de los dioses. La verdad es que ir a la montaña de turismo, como ahora está, eso fue sobre todo el romanticismo centroeuropeo que empezó a subir a las montañas, sobre todo la élite intelectual, aristocrática, pero vamos, las personas que rodeaban los que vivían por allí cerca, las montañas no se acercaban a lugares de los dioses, ¿no? Luego quizás ha habido un exceso, ¿no?, de profanación de templos, aunque hay que decir que todas las montañas en general están muy bien cuidadas, muy limpias. Yo no he estado en el Everest, pero vamos, he estado por ahí cerca y lo que me he encontrado siempre está muy, muy respetado, aunque hay sitios donde hay demasiada gente. Entonces, voy a leeros alguno de estos haikus. Es que tengo, perdonadme, el que yo leí, por eso el que dediqué a mi madre en una conferencia que le dediqué, y ella estaba todavía viva. A mí el que más me gusta es el que escribió Vakyu, que murió, un monje que murió en 1759, invierno. Os digo ya que el camino del pincel es el camino del arte, porque el pincel es con lo que se pintaban o sea, estos poemas se pintan con un pincel, por tanto es un arte pictórico. Entonces es este. Al fin, escribe esta persona, al fin me abro paso por la nieve espesa. 2 puntos. El camino del pincel. Al fin, él va a morir. Dice, al fin me abro paso por la nieve espesa. 2 puntos. El camino del pincel. Qué interesante. O sea, vamos a ver, ¿por qué escribe esto? O sea, que el camino del pincel es el camino del arte. Por fin me abro paso por la nieve espesa. Algo así como que me meto por la zona... la zona profunda y bella, es blanca, profunda y bella de la realidad. Me abro paso, me voy a morir. Me voy a morir. Pero pensad en morirse, ¿sabes? Aparte de que nos pueda producir miedo, vamos, a mí sobre todo por el daño que puedes hacer a personas que todavía puedan necesitarte. Pero bueno, nadie se quiere morir. Y yo tampoco. Pero evidentemente tiene algo de, si eres muy curioso, si eres muy filosófico, como creo que somos aquí todos, pues hombre, un poquito de curiosidad sí que te da. Decir, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y ese ahora qué, lo que hace este poeta es, le mete la belleza de la nieve, porque en la tradición japonesa, etcétera, la nieve, el invierno, el otoño, las estaciones, la naturaleza, eso es por influencia del sintoísmo, que es previo, pues todo es belleza, todo es... Entonces,
el camino del pincel. ¿Qué pasa? Que al meterse ahí uno se va a meter en el arte. ¿Qué pasa? Que ahí dentro se va a poder... ahí dentro se tiene acceso a... se pueden hacer cosas que tengan que ver con el arte, con la obra de arte que se acaba de dejar. Es que esas personas cuando salen luego desde ahí podrán meter los pinceles y pintar nuestras vidas. Se pinta desde allí o es recíproco, también podemos pintarles a ellos. Bueno, pues todo esto es el camino del pincel. Lo que es fabuloso de estos haikus, de estos poemas japoneses a la muerte, es esa seriedad, esa ausencia absoluta de nihilismo y de decadencia, que podría ser lo peor que le puede ocurrir a una civilización, es esa tomarse en serio cada cosa, ese ritual. No hay nada peor que no tomarse en serio las cosas. Los niños, por ejemplo, que están todo el rato riéndose, pero sin embargo se toman todo muy en serio. Y habría casos de personas que están tristes y no se toman nada en serio. Es una cosa paradójica, ¿no? Y una última referencia al Ikebana, para que sepáis más o menos lo que es. El Ikebana es sobre todo a partir del siglo XVI, cuando se empieza a extender, se generaliza mucho en el siglo XIX, principios del XX. En realidad es Kado, que es el camino de las flores. Do, camino de las flores. No solo flores, sino que, digamos, que se traen elementos de la naturaleza y lo que se hace es, lo que se busca es expresar, lo que se busca es un encuentro mágico, una simbiosis entre la humanidad, lo humano y lo natural. Es un lugar donde la naturaleza, las flores de almendro, lo que sea, las piedrecitas, el agua, lo que sea, son como unas construcciones que representan cielo, tierra, el agua, el alma, todas esas cosas que al final si entras en una casa y ves un ikebana, pues parece simplemente un centro floral, que diría, bueno, pues esto lo voy a llevar a mi boda, ¿no? Cosas. Pero no, porque los puedes distinguir por el minimalismo que tienen extremo. Es un mínimo intervención, mínima modificación del estado de las cosas y máximo respeto. Entonces, pero lo interesante es que sería un encuentro entre las pulsiones, o sea, es un encuentro entre la persona, entre la humanidad y la naturaleza. Cultura sería una simbiosis de cultura y natura que además tendría además como un presupuesto para poder construir un ikebana hay que estar en silencio, en un silencio extremo, silencio interior, y todo lo que se coloca, sea una piedrecita, sea una ramita, de hecho mi madre la veía, es que íbamos de paseo y se cogía no sé qué palito, no sé qué ramita, o lo que fuera. Esto, a su vez, tiene ecos de la influencia sintoísta de las religiones, de la religiosidad antigua del Japón, que es una especie de animismo o todo está lleno de dioses, ¿no? De Tales de Mileto. Bueno, de alguna forma se trataría de poner cosas ahí que son objetos, que es en japonés yorishiro, que es como que convocan espíritus de la naturaleza, duendes. Pero en definitiva es como una especie de abrazo mínimo, o sea, traes el encuentro entre la naturaleza a la que se venera y lo mejor del ser humano. Sería una unión y eso a su vez practicarlo produciría armonía y dentro de las casas sería algo que yo creo que es fundamental, sería convertir cada día en un ritual. Y bueno, pues yo no puedo estar más agradecido, pues imaginar, de que eso ocurriera en mi casa pues permanentemente. Así que ya se lo dedico a Julia.
Y ahora os escucho a vosotros, si tenéis alguna pregunta. O alguna cosa que yo pueda. Os leo, os escucho. Me consta que Ikebana Gracias, Marina. Gracias. Gracias a vosotros. Me consta que... O sea, yo tengo lleno de libros de Ikebana. ¿Me puedes imaginar? Me consta que se sigue... O sea, que se ha extendido mucho. Bueno, fijaos, importante. Yo creo que no sé. Me parece una cosa muy bella y hay muchas escuelas. Yo estoy un poco desconectado. También, o sea, yo no he estado ahí, no he seguido, pero bueno, sí lo he vivido, por así decirlo, ¿no? La importancia de... Una cosa que veréis en Nietzsche cuando lleguemos, yo creo que Nietzsche lo que da es una llamada de atención al abandono. No hay nada peor. El abandono, el nihilismo, la desilusión, la desritualización, que sería un símbolo de decadencia. Entonces, yo creo que todo esto que estamos apuntando a grandes manifestaciones de la antidecadencia, que al fin y al cabo es salubridad. Si lo pensáis en la naturaleza, todo es fertilidad, todo busca, ¿no? Todo está ahí, aunque haya un incendio, pero luego sale no sé qué, aprovecha las cenizas, tira. Gracias, María. Emocionante y bello, como no podía ser, de menos hablando de arte. Gracias. Sí, gracias. La verdad que sí, sí es emocionante, la verdad que sí. Sí, la importancia... Sí, la importancia de la belleza, es que de la estética, que que como ha señalado yo creo bien y ha mostrado bien Chantal Maillard, fijaos que luego esa es una base de la ética. Claro, porque va todo unido. Eso no quiere decir que estemos hablando, a ver, no quiere decir que estemos aquí divinizando, ni mucho menos, no somos tan ingenuos y tal. Estemos divinizando la civilización japonesa, la civilización china, ni muchísimo menos. Todos somos conscientes de la historia, de las atrocidades, de todo, si no decimos que no. Pero bueno, creo que sí que hay elementos muy aprovechables y hay que valorarlo infinitamente. Daniel, qué bien, has escrito una cosa larga. A ver, Daniel, desde Perú. Hola, David. Hace un año, voy a leer por si acaso alguien no puede leerlo. Hola, David. Hace un año y medio me asignaron por muy breve tiempo a trabajar en la Dirección de Asuntos de Asia. Oh, qué interesante. Tenía a mi cargo la carpeta Japón. Tuve que organizar actividades culturales con ellos y luego me pidieron que apoye otra con China. Era para conmemorar los aniversarios de sus migraciones al Perú, que son enormes. Lo sé. Luego de ver detalles, propuse que con Japón sea algo sobrio, silencioso, muy detallista, y con China explosión, abundancia y ruido. Pues así es como se ve a esas comunidades en nuestro país. Creo que ambas características son parte de su arte. Pues está muy conciso y muy bien lo que nos aporta. Gracias, Daniel. Así me parece a mí también. Lo que no sé es de qué China estamos hablando, no, porque tengo la sensación, sin ser un experto, insisto, hay una alumna por ahí que es una
expertísima, vamos, en historia de China reciente. Yo tengo la sensación de que a raíz de la revolución de Mao, en la que se importa, curiosamente, se importa una estructura cósmico-ideológica marxista, o sea, por tanto alemana, pero de un antirromanticismo, porque Marx precisamente es un antirromántico, es un industrialista, es la propuesta de Marx, es una propuesta de que la naturaleza solo tiene sentido como fábrica o como es el antiecologismo absoluto infinito, por eso es el misterio de la fusión entre ecologismo y marxismo, que a veces se está viendo hoy en día, que es imposible. Bueno, lo que quiero decir es, entonces, yo creo que la China, no sé si la China del ruido y de la, a veces, sí, efectivamente, ruido y de la estridencia en algunos casos, de los gritos, del no refinamiento a veces, cosa que las propias autoridades chinas a sus turistas les están incluso sancionando, me consta, porque hay quejas de que no hay un comportamiento tan refinado como el comportamiento japonés, pudiera ser una consecuencia de aquellos cultivos de almas que se hicieron con la revolución de Mao, de eliminar cualquier elemento elitista, burgués, estético. Pensad en la obra Balzac y la joven costurera china, ¿no? Entonces, creo que podría haber alguna explicación, pero lo dejo en el aire, no lo sé. Yo creo que ahí se habría perdido mucho. Pero bueno, es tan gigantesco China que claro, hay cosas fabulosas. Yo soy un admirador total, pero probablemente esa diferenciación tan enorme puede haber sido por la entrada de ese otro río, ¿no? Y hay una gran diferencia, claro. Ahora, el arte chino, por ejemplo, estoy pensando, el otro día explicábamos el Zen con Suzuki, con el curso de la gran metafísica, cuando llega Bodhidharma a China en el siglo VI después de Cristo, lo que provoca es, al encontrarse con el ambiente, digamos, taoísta, etcétera, pues produce, por ejemplo, el arte de las ceremonias del té o la cerámica sublime de ese inmanentismo, de ese silencio. Pero bueno, estoy especulando. Muchísimas gracias. Concuerdo. Ahora veo que China ha hecho una relectura del confucianismo, dice Daniel Loarte, y la tradición milenaria como parte de su actual política cultural. Pero en Perú la comunidad chino-peruana es caracterizada por su exceso, como la deliciosa comida fusionada. Aquí vinieron principalmente de Cantón. Más bien la cultura japonesa está ingresando con rituales del té, budismo y espiritualidad para los occidentales. Sí, sí, es muy interesante lo que aportas. Yo no estoy capacitado. Hay una paradoja, yo no estaba en Japón, lo reconozco. Estuvo mi madre y curiosamente mi hijo pequeño estuvo en Japón también por una serie de cosas. Y la verdad es que, muy curiosamente, tanto uno como otro, mi madre, mi hijo pequeño, que fue bastante pequeño, siempre les gustó mucho elementos estéticos de orden. Hay cosas que no, como todo es yin yang, por supuesto, pero la civilización. Yo creo de verdad, que una cultura se eleva con civismo, con formas, con maneras. Y además que va todo junto. Además eso es respeto y además eso hace que se cumplan las normas, se cumplen los acuerdos, los contratos, hay menos corrupción, la economía funciona mejor. Es decir, que el rigor, el civismo, es decir, por ejemplo, yo que sé, una tontería, ir en el metro y me siento, pero si yo pongo en mi móvil
mis vídeos a todo meter, en realidad es falta de civismo, no, es falta de respeto porque yo estoy masacrando al de al lado que me da igual. Claro, eso hay civilizaciones donde está permitido, es la falta de educación, pero es que la falta de educación es todo. Al final, una civilización, aunque estés en la selva y aunque estés en una montaña, en las montañas, si vais a las montañas, no puede haber más respeto. Con el que te cruzas, te echas a un lado, oye, necesitas agua, tal. Es lo que quiero decir. Por tanto, una cultura, o sea, la cultura japonesa hay que reconocerle un refinamiento. Eso es evidente. La limpieza, habrá cosas que no nos gusten, o no sé quién hablamos, porque estamos hablando de personas de distintos continentes, pero sí creo que hay cosas muy bellas que recibir de Japón y también de China. Yo creo, es mi opinión, que oye, tenemos, digamos, la libertad de poderla expresar. Yo creo que a China le sentó muy mal la revolución marxista. Yo creo que no le vino bien, pero bueno, habrá otros que dirán que sí, que a mí no me gusta ese tipo de actitudes en las que se fomenta, digamos, el mal gusto o las malas maneras para santificarme y parecer clase oprimida y pura, ¿no? Esa tendencia, eso que Nietzsche destaca, ¿no?, en el análisis de la tragedia griega, ¿no? Cuanto más zafio y más impulsivo y más irreflexivo, pues entonces soy más puro. Bueno, eso es también la tensión entre confucianos y taoístas. Los chinos más bien se relacionaron más con matrimonios mixtos, ¿no?, y curiosamente fueron más abiertos y se integraron más rápido que los migrantes japoneses. Eso es muy interesante. Es muy interesante. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Que tenemos que ser muy delicados, ¿sabes? Porque claro, estamos en un espacio público y yo, de verdad, no hay civilización que no... Y tú lo estás siendo, súper delicado, por supuesto. Pero piensa gente china, la gente japonesa. Pero sí puede ser que sea una sociedad más impermeable, con una sensación de autocustodia, ¿no? de un orgullo nacional, etcétera, que pudiera influir pero dicho, no sé, eso será en Perú. Aquí estoy pensando en España. En España sí que hay unos cuantos matrimonios con japonesas. De hecho, un amigo mío, casado y como loco con una japonesa, está feliz, ha ido a vivir a Japón. Y una prima mía, prima carnal mía, se puso a estudiar chino y se casó con un chino y se fue a vivir a China. Que eso es maravilloso. Sí, porque al final se mueve el aire y se mueven. Y esa mujer, cuando viene a España, pues trae cosas, ¿no? Y entonces se producen, yo creo, esos movimientos, esos matrimonios mixtos, que son maravillosos, difíciles, pero maravillosos. Lo que hacen es que se ara la tierra, se oxigena el huerto de la humanidad. Porque si no, como que pierden fertilidad, ¿no? Por eso son tan malos los nacionalismos y porque terminan como autodevorándose, ¿no? Creo yo, ¿eh? Tiene que correr el aire también entre las naciones y las personas. A mí me gustan mucho los matrimonios mixtos. Dicen que son muy difíciles, pero yo creo que son fantásticos. Es un placer, amigos, amigas. Es verdad que en Perú, sí que es verdad. Sí, bueno, tuvisteis un presidente de origen japonés, ¿no? Está bien. Pues nada, el próximo día estaremos en la maravillosa y mítica Grecia antigua. No, sigo, Daniel, yo no... Hay tiempo, ¿eh? Porque son y cuarto, o sea que... Sí, mira lo que escribí más adelante más arriba, sobre la comunidad japonesa. Ah, perdón, no lo había leído. La comunidad japonesa fue muy institucionalizada desde su llegada.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuaron muy estructurados y en las últimas décadas se han ido abriendo, ¿no? En Perú. Su centro cultural es un centro peruano. Muchos creen que es como el Instituto Cervantes para España, pero no es así. Y enseñan el idioma, la caligrafía, el ikebana, cocina, etc. Y ellos se sienten peruanos con raíces japonesas. Y es curioso, pero hay una comunidad peruana grande en Japón y viceversa. No tenía ni idea. Qué bien, Daniel, qué aportación más buena. Qué interesante, ¿no? Tengo muchas ganas de ir a Perú también. Son sitios que tienen que ser maravillosos, sin duda. Bueno, amigos, pues os llegará la grabación y que es un placer. Que estéis bien. Mañana los que estáis, pues, mañana ciencia y el miércoles. Gracias a ti, Daniel, gracias a ti. Hasta el lunes, mañana ciencia y pasado, ya sabéis, la gran metafísica. Gracias, Silvana, a Chile, que tiene que ser también un lugar increíble. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Adiós.